Hoy le vamos a explicar este grupo que está conformado por Katiuska Rodríguez, Yanira Sánchez, Darle Burgo y una servidora Arlene Rodríguez. Le vamos a estar explicando sobre las normas internacionales de auditoría. La dejaremos con nuestra compañera Scarlett. Muy buenas noches, yo les estaré hablando sobre la NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para partidas seleccionadas. Las normas internacionales de auditoría, la NIA 501, es bueno que las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada a los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmento, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 330, 500 y además que sean relevantes. El objetivo de esta norma es que el auditor debe de obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la existencia y condiciones del inventario, integridad de los litigios y reclamaciones que afecten la entidad y presentación y relevación de la información de segmento. Katiuska, pasa a la otra, por favor. Los requisitos de esta NIA son los siguientes. Inventario. El inventario es un rubro que se acabó de decir en la exposición anterior, de importancia relativa con los estados financieros. El auditor debe de obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse de la revisión y presencia de los conteos físicos, evaluación de los procedimientos implementados para controlar y registrar los resultados de los conteos físicos e inspeccionar el inventario. Si el auditor no puede estar presente en los conteos físicos, debe de utilizar procedimientos adicionales que lo aseguren obtener la evidencia necesaria relacionada con el inventario. Por ejemplo, se puede inspeccionar documentación de la venta posterior de partidas específicas del inventario adquirido o comprado ante el conteo físico del inventario. El otro requisito es litigios y reclamaciones. El auditor debe de diseñar e implementar los procedimientos necesarios para la identificación de litigios y reclamaciones que involucren a la entidad y que representen riesgo de representación errónea de importancia relativa. Estos procedimientos implican una investigación con la administración, revisión de diminutas y correspondencias relevantes y una comprobación de gastos legales pagados. Cuando el auditor determina que los litigios y reclamaciones son un riesgo de representación errónea de importancia relativa, debe de realizar una comunicación mediante una petición escrita al consejero legal de la entidad, siempre y cuando sea posible de acuerdo a las leyes y regulaciones permitentes. Si la administración o el consejero legal se niegan a responder la petición del auditor y no se pueda obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría, el auditor debe de modificar su opinión en el dictamen sobre los estados financieros. El otro requisito es la información de segmento. El auditor debe de tener la suficiente y apropiada evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmento, mediante el entendimiento de los métodos que la administración utiliza para determinar la información por segmento y además procedimientos analíticos y de auditoría acorde a las circunstancias. La fecha de entrega de ese vigor, de esta NIA, es aplicable a la auditoría de los estados financieros correspondiente al periodo de inicio a partir del 15 de diciembre de 2009. Es todo de mi parte. Norma Internacional de Auditoría 505. Confirmaciones externas. Esta NIA trata del uso de procedimientos de confirmación externa
que debe hacer el auditor para obtener evidencia de auditoría acorde a las normas internacionales de auditoría 330 y 500. Esta evidencia en forma de confirmaciones externas puede ser más confiable que la evidencia generada internamente en la entidad y permite obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder los riesgos significativos debidos a fraude o error. El objetivo de esta NIA es diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría confiable y relevante. Dentro de las definiciones que contiene esta NIA tenemos confirmación externa. Es la evidencia de auditoría que obtiene el auditor directamente de un tercero de forma escrita en un medio electrónico u medio. Es decir, que el auditor debe llevar el seguimiento de la solicitud y si es en el caso de que no la ha recibido, de que no ha recibido respuesta, enviar una solicitud por medio correo, por vía correo u otro medio. La solicitud de confirmación positiva es la solicitud de respuesta directamente del auditor, donde la tercera parte indica que está de acuerdo o desacuerdo con la solicitud o proporciona la información solicitada. La solicitud de confirmación negativa es la solicitud de respuesta directamente del auditor que se genera cuando la tercera parte está en desacuerdo con la información de la solicitud. No respuesta. Indica la falta de respuesta de la tercera parte de la solicitud de confirmación o solicitud de confirmación que se devuelve sin entregar. Excepción es la respuesta que presenta una diferencia entre la información que solicita que se conforme a la que está en los registros de la entidad y la información proporcionada por la tercera parte. Dentro de los requisitos que posee esta NIA tenemos los procedimientos de confirmación externa. Usualmente estos procedimientos se utilizan para confirmar o solicitar información referente a los saldos de cuentas, términos de acuerdos, contratos o transacciones. Cuando el auditor decide usar procedimientos de confirmación externa, debe mantener el control sobre las solicitudes de confirmación externa, teniendo en cuenta que se va a confirmar o solicitar la elección de la parte confirmante y las solicitudes se dirigen apropiadamente para que las respuestas sean directamente al auditor. La solicitud debe incluir aseveraciones. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración sobre la palabra aseveraciones en auditoría. Y estas son las presentaciones o declaraciones de la administración de una entidad, la cual entiende o utiliza el auditor para considerar los distintos tipos de posibles errores que puedan ocurrir. Entonces, estas aseveraciones que se tratan como riesgos significativos específicos, planteamientos y presentación de la solicitud, experiencia previa en la auditoría, método de comunicación, autorización de la administración y capacidad de la parte confirmante para proporcionar la información solicitada. Negativa de la administración, permitir que el auditor envíe una solicitud a continuación. Es decir, cuando la administración se deniega a permitir que el auditor envíe una confirmación externa, esta deberá explicar sus razones y el auditor investigar sobre la validez de dichas razones. Debido a que la administración está limitada al trabajo de la auditoría para obtener evidencia. De la misma manera, el auditor deberá evaluar las implicaciones que tiene la negativa de la administración para la evaluación de los riesgos y la auditoría.
Como consecuencia de esta negativa, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de auditorías alternas para obtener evidencia relevante y confiable. Los procedimientos de auditoría alternos son los procedimientos que se hace cuando no se obtiene una respuesta de la confirmación externa. Los resultados de los procedimientos de confirmación externa. Esto quiere decir que aunque se obtenga evidencia de fuentes externas, siempre existen circunstancias que puedan alternar la confiabilidad de la evidencia, ya que puede existir intercesión, alteración o fraude. Si el auditor identifica factores que le generan dudas sobre la confiabilidad de la respuesta a una solicitud de conformación externa, el auditor debe obtener mayor evidencia que le permita solucionar sus dudas. Las confirmaciones negativas son menos persuasivas que las positivas. Por lo tanto, el auditor no deberá usarlas como un único procedimiento sustantivo de auditoría para tratar un riesgo a nivel aseveración, a menos que se le haya evaluado el riesgo significativo como bajo y que se haya obtenido suficiente evidencia respecto a la efectividad operaria de los controles. Se espera una baja tasa de excepciones si el auditor no tiene conocimiento de circunstancias que hagan que las solicitudes de confirmaciones sean desechadas. Y para concluir, pero no la menos importante, la evaluación de las evidencias obtenidas. Una vez implementados los procedimientos de confirmación externa, el auditor debe evaluar los resultados y las evidencias y si la evidencia es relevante y confiable. Y si es necesaria mayor la evidencia de auditoría, entonces el auditor puede clasificar los resultados en respuesta de la parte confirmante, indicando acuerdo o proporcionando la información solicitada, respuesta no fiable, no respuesta y excepción. Sí, buenas noches. En esta ocasión yo le voy a hablar sobre las normas internacionales de auditoría 510, la cual trata sobre los trabajos iniciales de auditoría, o sea, los saldos iniciales. Esta norma presenta la responsabilidad del auditor con relación a la revisión de los saldos iniciales en los trabajos iniciales de auditoría, incluyendo las contingencias y compromisos. El objetivo de esta nos dice que cuando el auditor conduce un trabajo de auditoría, debe presentar suficiente evidencia para saber si los saldos iniciales contienen errores que lleguen a afectar los estados financieros actuales y también comprobar si la aplicación de las políticas contables fueron aplicadas correctamente. Continúa. O sea, dale atrás. Bien, entonces aquí tenemos dentro de sus definiciones, tenemos el trabajo de auditoría inicial, que es el trabajo de auditoría donde los estados financieros anteriores no se auditaron o fueron auditados por un auditor predecesor. Tenemos también los saldos iniciales, que son aquellos saldos de aquellas cuentas que existen al principio del ejercicio, o sea, son aquellas que se basan en los balances de cierre del ejercicio anterior. Pueden ser las transacciones, las políticas contables aplicadas y también las contingencias y compromisos. Para darle una pequeña definición de las contingencias, son aquellas situaciones inciertas, a futuro. También se podría decir
que son las situaciones de pérdida de activo o generación de un pasivo. Bien, entonces aquí tenemos auditor predecesor. El auditor predecesor es el auditor de una firma diferente que auditó los estados financieros del ejercicio anterior de la entidad y que ha sido reemplazado por el auditor actual. Dentro de sus requisitos se pueden mencionar los procedimientos de auditoría. También, como segundo, tenemos las condiciones, conclusiones y dictamen de auditoría. Bien, el número 1 quiere decir que el auditor debe leer los estados financieros anteriores y el dictamen del auditor predecesor, para así tener la suficiente evidencia sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que pueden llegar a afectar los estados financieros, analizando si los balances del cierre del ejercicio anterior han sido traspasados correctamente al ejercicio actual. También debe de observar que las políticas contables sean aplicadas correctamente. También puede tener evidencias de los papeles de trabajo del auditor predecesor, o sea, del antiguo auditor. Si esa evidencia determina que los saldos iniciales contienen errores que afecten o puedan llegar a afectar los estados financieros actuales, el auditor debe implementar procedimientos y auditorías adicionales y evaluar las implicaciones sobre estos o ya mencionado anteriormente, o sea, los estados financieros. Ahora bien, si la conclusión del auditor es que existen errores en los estados financieros actuales, el auditor debe comunicarlo al nivel apropiado de la administración o también al gobierno corporativo. O sea, cualquier situación que se dé, debe de comunicarla al gobierno corporativo. Entonces, si en el caso de, eso se refiere a las entidades, a las empresas privadas, pero ya si es pública, en el caso de que sean públicas, el auditor tiene limitaciones legales, o sea que para aquellos estados financieros, para tener, esas evidencias de los estados financieros anteriores, tiene un poco de limitaciones legales, porque en el sector público se trabaja diferente. En este caso, el auditor debe tratar de crear procedimientos nuevos para ver si se puede tratar de tener esas evidencias. En caso de que no se pueda, entonces debe de comunicarlo en su opinión. Ya de segundo tenemos como segundo requisito las conclusiones y dictamen de auditoría. O sea, en esta el auditor debe expresar una opinión con salvedades, que no emite esa opinión que emite, no es limpia, no calificada, o no es limpia o no es calificada, con salvedades. Ahora bien, si el auditor determina que los saldos iniciales contienen errores que afectan o puedan llegar a afectar los estados financieros actuales, no se presenta adecuadamente y si tampoco no se aplican esas políticas correctamente de acuerdo a la información financiera. De igual forma, si el dictamen del auditor predecesor, o sea, del anterior, es relevante, también el auditor actual, debe de incluir ese tipo de conclusiones, ese tipo de procedimientos, y ya que el otro auditor predecesor dio esa información relevante, también el auditor actual debe de incluir
ese tipo de conclusiones en su dictamen. Es todo de mi parte. Le voy a dejar con mi compañera Katiuska. Bien, yo le estaré hablando sobre la NIA 20 y la NIA 30. La NIA 20 trata sobre los procedimientos analíticos. Esta expone la responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría para ayudar a formar las conclusiones generales de los estados financieros. Esta NIA tiene por objetivo que el auditor debe de utilizar los procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. Los procedimientos analíticos planeados se basan en la expectativa de que sí existen o continúan relaciones entre la información, a menos de que existan condiciones contrarias. Los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser prescindibles en el tiempo. De esta manera, los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera mediante análisis de reacciones factibles entre datos, tanto financieros como no financieros. Y estas evaluaciones implican investigaciones de fluctuaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes. Dentro de los requisitos de esta NIA tenemos los procedimientos analíticos sustantivos. Aquí el auditor debe de diseñar e implementar procedimientos analíticos sustantivos, determinando lo adecuado de los procedimientos para las aseveraciones. Como ya había dicho nuestra compañera Arlene, la aseveración es lo que identifica, o sea, lo que pone claro lo que es falso o verdadero en los estados financieros, teniendo en cuenta los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle cuando éstas sean necesarias, siempre buscando lo que es la efectividad y eficiencia de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos se dividen en tres grandes grupos a nivel de seguridad obtenida. Tenemos lo que es la efectividad alta, la efectividad moderada y la efectividad limitada. En la efectividad alta, los procedimientos analíticos son el principal medio de obtener suficiente y apropiada evidencia para una aseveración y estos efectivamente prueban la cantidad registrada. Sin embargo, si hay un riesgo significativo, se pueden aplicar procedimientos adicionales, o sea, se puede aplicar más de un procedimiento. En la efectividad moderada, el procedimiento analítico es usado para corroborar evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría y sostiene un nivel moderado de seguridad. Y en la efectividad limitada, aquí cuando se involucran los procedimientos básicos como corporación de cantidades con ejercicios anteriores, se genera un nivel de seguridad limitado. Y dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas como son la relación de análisis, análisis de tendencia y equilibrio, patrón de análisis y análisis de regresión. También existen otros procedimientos, o sea, otros requisitos. Dentro de ellos tenemos también los procedimientos analíticos que ayudan a formar una conclusión general y la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Norma Internacional de Auditoría 530. Esta NIA trata del muestreo de auditoría y esta trata del uso de muestreo de auditoría estadístico y no estadístico, cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoría. Esto implica el diseño y selección de la muestra de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando los resultados de la muestra. Tiene por objetivo que cuando el auditor decide usar el muestreo de auditoría, su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población de la que se seleccione la muestra. El muestreo de auditoría es de aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje de las partidas dentro de una población de relevancia de auditoría para dar al auditor una base razonable de la cual se puede obtener conclusiones sobre la población entera, o sea, donde se puede extraer la muestra de dicha población.
El riesgo de muestreo es el riesgo de los resultados y conclusiones obtenidas de la muestra de auditoría que difieren de las conclusiones y que se pueden generar sobre la población completa. Y los riesgos de no de muestreo es el riesgo de que se alcancen conclusiones erróneas por razones diferentes al muestreo. Este riesgo puede incurrir cuando se usan procedimientos inapropiados de auditoría o se hace una interpretación inapropiada de la evidencia, lo que tiene que ver con el fallo de reconocimiento de un error o una desviación. El muestreo estadístico es el muestreo que se utiliza mediante selección aleatoria de las partidas de evaluación de los resultados de muestra y de medición de riesgo de muestreo con base en la teoría de probabilidades. Y el muestreo no estadístico, este se hace en el juicio, este tiene que ver como del juicio para seleccionar los elementos de muestra. Y cabe destacar también que estos tipos de muestreo son los métodos para poder seleccionar una muestra de auditoría. Dentro de los requisitos de esta NIA, tenemos el diseño de la muestra, tamaño y selección de las partidas para prueba. Aquí el auditor debe de establecer el propósito del procedimiento de auditoría cuando diseña una muestra de auditoría, teniendo en cuenta las características de la población y el uso de enfoques estadísticos y no estadísticos. El desarrollo de procedimientos de auditoría. Aquí los procedimientos de auditoría deben estar acordes al propósito sobre cada partida seleccionada. La naturaleza y causa de desviación y errores. Aquí cuando el auditor ha identificado cualquier desviación o error, debe investigar su naturaleza y evaluación, su efecto en el propósito del procedimiento de auditoría y en la auditoría de conjunto. O sea, si se detecta un error o una desviación, debe de investigar por qué sucedió esos errores, esa desviación y tiene que comunicarlo de una vez. Y en la proyección de errores, el auditor debe de proyectar los errores encontrados en la muestra de la población para obtener una visión amplia de escala de errores. Y para terminar, tenemos lo que es la evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. Aquí el auditor deberá evaluar los resultados de la muestra y esto proporciona una base razonable para establecer conclusiones sobre la población. O sea, aquí ya es aquí se concluye con todos los requisitos de la NIA, ya ahí el auditor concluye con todos los procesos seleccionados. Eso es todo por esta noche. Espero que haya sido de gran aprendizaje para cada uno de ustedes. Muchas gracias.